Buenas tardes. Eh, Reitero, soy el personero de Tasco. Mi compañero Usbanza me antecedía en su intervención en esta audiencia y a las comunidades de Tasco, Beteitiva, Busbanza y Corrales. Todas las intervenciones dentro de esta audiencia pública ambiental, escuchando a los intervinientes y solicitantes de la misma, desde los aspectos técnicos que no se tuvieron en cuenta o que se tuvieron en cuenta de manera relajada al realizar el estudio. Mi intervención versará más sobre un aspecto social, pues la técnica que tengo es jurídica, no técnica ambiental. Sin embargo, vamos a intentar demostrar unas situaciones del estudio de impacto ambiental propiamente, pero en relación, reitero, con el tema socioeconómico que mi antecesor, el personero Usbanza, pretendía abordar de acuerdo a lo que estaba manifestando. El interés estratégico del proyecto Área de Perforación Exploratoria COR 15 es un interés económico. Prueba de ello es que autoridades de nivel directivo se encuentran presentes en los municipios y agradezco que se le haya dado la relevancia a estas comunidades justamente con su presencia. Se advirtieron en reiteradas ocasiones la necesidad de esta misma presencialidad. El estudio de impacto ambiental, tomada de la página web de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, nos indica una serie de pasos o de ítems más bien que debe cumplir ese estudio de impacto ambiental. Entre los mismos se encuentra la delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o actividad. Con preocupación escuchaba esta mañana una de las intervenciones que manifestaba la situación presentada justamente con el área de intervención y la geografía presente en el municipio, sobre todo de Tasco, que es la parte que me voy a referir en particular. El sitio denominado La Hacienda, que sería el sitio adyacente propiamente al río Chicamocha, río del cual Maure Lamprom ha manifestado va a tomar el caudal para realizar su actividad exploratoria. Su geomorfología fue explicada con solvencia por parte del solicitante de Podium, si mal no estoy. Solicitaría a la Autoridad de Licencias Ambientales que se aclare o en la resuelta del recurso de reposición interpuesto por la empresa se haga una mención a esa geomorfología que tiene o que presenta esta zona del municipio de Tasco, en particular con el sitio denominado La Hacienda. También encuentro que se debe cumplir con la información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Para Tasco aplica el esquema de ordenamiento territorial. Sin embargo, dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto 2201 del 2003 que reglamenta el artículo 10 de la ley 388 del 97. En la fase informativa, un exalcalde manifestó una situación relacionada con algunas prohibiciones que estaban en el esquema de ordenamiento territorial. Actualmente, la administración en este periodo constitucional adelanta de actualización del esquema de ordenamiento territorial. Situación pues que en el momento de realización de este estudio de impacto ambiental no sucedía y la realidad de la pandemia pues ha cambiado algunos aspectos necesarios a tener en cuenta y justamente estas modificaciones que se hagan al esquema de ordenamiento territorial pues tendrán en cierto modo impacto en las actividades a realizar. Si bien es cierto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene unas competencias definidas, el Estado no se puede imponer de manera
abusiva sin escuchar las situaciones identificadas propiamente por los actores territoriales. La petición a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es que escuche ese esquema de ordenamiento territorial y la relación que tiene con las actividades que se van a permitir o prohibir en dicha situación, reitero, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El sexto ítem dice, la información sobre los recursos naturales renovables que se pretendan usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad. Identificaron manantiales, pero manifiesta la empresa Morel & Prom que va a tomar el caudal del río Chicamocha de 1 a 2 litros por segundo. La pregunta es si el río Chicamocha, en los límites del municipio de Tasco, en particular en la zona de la hacienda, la parte baja, ya propiamente en la ribera del río, encontramos un río en condiciones de contaminación. Entonces la pregunta a resolver por la autoridad es un río contaminado y lo vamos a contaminar más? Las soluciones que daban frente a la captación o la reutilización de las aguas, algunas implicaban aspersión. Reitero que no soy técnico en esos temas, pero la aspersión indicaría que se va a realizar un proceso de desplazamiento del recurso hídrico a las riberas distantes de los puntos de perforación, pero que van a penetrar esa geomorfología que comentaba al principio de mi intervención. Entonces, ¿cómo van a mitigar ese proceso de escorrentía que logre penetrar y vulnerar justamente la cuenca del río Chicamocha? Y esto estaría enlazado justamente con la verificación de la geomorfología y la delimitación propiamente del COR 15. Séptimo, identificación de las comunidades y los mecanismos utilizados para informarles sobre el proyecto, obra o actividad. Este espacio se estaba reiterando mi compañero personero Busbanza, sin embargo, la situación pues preocupa, pues parece que las audiencias previas que realizaron tanto la empresa como los contratistas de la UPTC, pues parece ser que no dieron a la certeza de contar con la presencia. Si bien es cierto, la ciudadanía puede estar renuente a participar de esos escenarios, no se puede agotar ese llamado con una simple fijación de un cartel o un simple llamado, sino que debe hacerse esfuerzos adicionales para lograr captar la atención del ciudadano y para apreciar el tecnicismo propio del estudio de impacto ambiental. Octavo, descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico, socioeconómico en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad, donde me voy a detener un poco más. En particular, la descripción socioeconómica. La academia y la jurisprudencia nos ha enseñado que el campesino es un sujeto de especial protección constitucional. Si el campesino es un sujeto de especial protección constitucional, significa que tiene una relevancia o una importancia en la estructura de esa sociedad que se llama Colombia, que debe ser escuchado y no puede ser vilipendiado ni ser arrumado por parte del poder del Estado. Entonces, hay unas situaciones particulares para el municipio de Tasco, señores ambientales. El acceso a las tierras en Colombia presenta una desigualdad y una concentración de la tierra con un índice de Gini del 0.9, lo que significa que la concentración de la tierra es extrema, tanto en quienes la ostentan en menor cantidad y quienes carecen de la misma, que son la mayoría. En el municipio de Tasco, las personas que están dentro del área de influencia, y me atrevería a decir que dentro de todos los límites, dentro de los límites del COR 15, son personas que ni siquiera alcanzan a completar la unidad agrícola familiar para poder garantizar su sustento.
Los emplazamientos de la empresa petrolera necesitarán de esos espacios vitales de aquellos ciudadanos y en los cuales no he podido identificar, digamos, la relación de precio y la calidad de vida en que se le va a mejorar a ese campesino, pues los precios que se van a pagar justamente por esos minifundios, llamémoslos así, no van a resolver su situación económica, pues su situación económica a duras penas podían solventarla con ese pancoger que tienen en esos pequeños territorios que, repito, a veces no cumplen una UAF. Situación de eso, en Tasco está presente un ejercicio del catastro multipropósito que pretende justamente identificar esas situaciones de propiedad y lo que se identifica en este municipio, como en los demás, y Beteitio hace parte también de ese proceso que se adelanta. La situación no es alentadora, pues la titularidad presentaría una dificultad para los mismos y habría que revisar nuevamente la imposición del Estado y las imposiciones de servidumbres, en este caso servidumbres de hidrocarburos, la necesidad de eventualmente expropiar, pues la expropiación no es, como siempre lo han mostrado, solamente de la izquierda. La expropiación pertenece a cualquier corriente política cuando identifica una necesidad socioeconómica. En este caso, un proyecto estratégico como el del Cor 15. La pobreza, la brecha rural urbana y el acceso a bienes y servicios son precarios. Continuamos con la situación presentada en las áreas de influencia del Cor 15. Tenemos personas en estado de pobreza, en la mayoría adultos mayores, dependen de unos giros que les hace bien el Estado, pero son giros que resultan ser insuficientes para garantizar ese mínimo vital, por lo cual tienen que adicionar unas labores económicas o actividades económicas en esos pequeños minifundios que eventualmente serían utilizados para el emplazamiento de esas instalaciones petroleras y que el estudio de impacto ambiental debe, obviamente en esa parte socioeconómica, identificar esas necesidades y cómo se les va a garantizar justamente esos derechos al mínimo vital. Pues no solo es avaluar, pagar avalúo, amenazar que es avalúo catastral y pagar imponiendo la voluntad del Estado. Tercero, la brecha de reconocimiento como sujeto social y político. Reitero, se puede extraer información de las 100 gigas, creo que son, que tenemos de información, que con dificultad algunas personas pudieron leer. Las personas que intervinieron esta mañana tenían claridades técnicas, claridades que no las tiene la población, y depende de la verdad que nosotros le expresemos y la sinceridad con la cual les respondamos en esta audiencia las conclusiones que puedan darse y la resuelta del recurso de reposición interpuesto. Entonces se hace necesario escuchar a la sociedad, escuchar al campesino, escuchar su discurso natural, su discurso como ser humano, y entender que si bien es cierto la necesidad del hidrocarburo está presente y la necesidad de la obtención de los recursos económicos, y más después de una pandemia, pues tienen que buscarse esa armonía con el campesino para que él pueda continuar justamente con sus labores. Aquí viene también esa parte también final del estudio de impacto ambiental, que debe indicar las medidas de desmantelamiento y abandono. ¿Cómo va a quedar su territorio? ¿Cuánto tiempo va a durar la exploración? Dicen que no saben los petróleos, me refiero hacia ellos. Pero la realización de estos espacios y la presencia de estos servidores públicos, el interés estratégico solo demuestra la alta probabilidad de éxito en esa exploración y su posterior explotación. Entonces las que dar es qué va a pasar con el campesino, qué va a pasar con su economía, cómo va a solventar sus necesidades. Pedir mi espacio como solicitante a la Asociación de Acueductos de Tasco, pues se preocupan por el recurso hídrico, y es lógico, viven del agua.
no solamente la utilizan para preparar sus alimentos, la utilizan para alimentar la tierra que les produce sus productos, papa, maíz y demás, de los cuales también se solventan ellos mismos. Dentro de la misma comunidad aún existe el trueque. No necesariamente tiene que darse el cambio monetario, se puede a través de productos. Entonces, ¿cómo le vamos a garantizar esas situaciones y cómo el estudio de impacto ambiental identificó la necesidad de eso como un bien superior frente al daño que se le pueda ocasionar a esos pequeños minifundios más bien, y que ya no tengan esa posibilidad? Pues los campesinos solo saben hacer eso, labrar la tierra. En la mañana también intervenían, hablaban sobre la evaluación de... No encontré una comparación y análisis de las amenazas del proyecto. Reitero, tema del índice de Gini, ya general para Colombia es un índice de Gini para el 2019 del 51.3, dato tomado de la página oficial del Banco Mundial. ¿Qué consecuencias sociales, económicas y ambientales traería? Y reitero, ¿cuáles serían esas compensaciones que permiten a los campesinos continuar con su vida, aquella vida que traían antes de que se impacte su territorio y vean emplazamientos petroleros que van a producir chimeneas que eventualmente generarán una negación de la noche, lo cual impedirá procesos de fotosíntesis y mermarán especies nativas que tal vez no fueron identificadas en el estudio de impacto ambiental? Muchas gracias. Perfecto, señor Presionero, y muchas gracias por su intervención. En ese sentido, vamos a darle ya paso.